le doy a grabar. Bueno, pues iniciamos este segundo encuentro organizado, dinamizado además por la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, la Universidad de Zaragoza, la Facultad de Ciencias Sociales concretamente, el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón y la Asociación para el Desarrollo de la Psicoterapia en Contextos Educativo, Terapéutico y Social, ADP. Bien, este segundo encuentro, el primero fue el pasado mes de octubre, con textos vitales con adolescentes, ¿no? Donde se tocó y que está colgado en la web de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía para aquellos interesados que quieran visualizarlo o volverlo a ver si asistieron a dicha webinar. Pues esta mesa redonda forma parte del segundo acto que en ese afán que las entidades mencionadas, tanto la Facultad de Ciencias Sociales como el Colegio de Educadores y Educadoras Sociales como ADP, han tenido esa inquietud por poner en marcha este proyecto, porque además hoy más que nunca, hoy además quien haya visto las noticias de Aragón Televisión, pues ha visto un poco la preocupación que hay desde el Instituto de la Juventud del Gobierno de Aragón con el aumento de esa, bueno, pues digamos, desequilibrio emocional por parte de nuestros jóvenes. Digo que todo esto tiene un sentido práctico al final porque, digamos, gracias a esa labor de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, de ADP, de la Facultad de Ciencias Sociales y del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón, va a dar como fruto un curso de experto universitario con 60 horas de formación y 6 créditos, que está en proyecto todavía. Aquí tenemos a un representante de la facultad que, gracias a Ruth Vallejo y Antonio Hito y al mismo Diego Gastón, pues están impulsando desde la universidad para dotar a esos profesionales. Bien, pues esta mesa redonda va a tratar de eso, trata sobre contextos vitales, herramientas y, bueno, pues estos 3 estupendos profesionales, cada uno dentro de su ámbito, pues paso a presentaros, ¿no? Paso a presentaros Rafael Sánchez, que podría levantar la mano, soy yo. Rafael, exacto. Rafael Sánchez es licenciado y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. También licenciado en Antropología Social y Cultural y es jefe de sección de promoción cultural de la Diputación Provincial de Zaragoza. Es profesor tutor de la UNED de Calatayud en el grado de Educación Social. Él cuenta que su experiencia educativa es la más importante, yo creo que también la más bonita, y sé de qué hablo, es ser padre de 4 hijos, ¿vale? Durante 13 años fue educador y animador rural de las escuelas familiares agrarias de jóvenes entre 14 y 17 años. Rafael, gracias por tu amabilidad, por tu asistencia y también gracias por todo lo que vas a aportar a esta mesa redonda. Bien, pues bueno, en segundo lugar, no hace falta que levantes la mano porque eres la única fémina del grupo. Está raptada de Italia y ella es Francesca Camossi, ¿vale? Francesca Camossi lleva en Aragón durante mucho tiempo y Francesca está, digamos, licenciada en Educación Social en la Universidad degli Studi di Bergamo, que no sé si lo he dicho bien, Perfectamente. Gracias, Francesca, por tu mentira. Y ella trabaja trabaja como educadora social desde hace un tiempo en un espacio de metodología abierta, ¿no? En FAIM, ¿no? La Fundación para Ayuda Integral al Menor, en FAIM Open Space. Bien, pues Francesca, también a ti, gracias, porque sabemos que dentro de ese grupo de intervención con chavales y familias también vas a aportar mucho a esta mesa. Gracias. Bien, por último, Diego Gastón es... Gracias a vosotros. Muy bien. Diego Gastón, exacto, es el que falta. Profesor de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza. Es vicedecano de Estudiantes y Empleo y doctorando en Sociología en el Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza, con un tema. El tema de su tesis es Expectativas de la adolescencia y juventud en el medio rural. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca y diplomado universitario de Trabajo Social
por la Universidad de Zaragoza. Bien, dentro de esta mesa redonda yo os voy a pedir, pues lógicamente, que sea una mesa dinámica, que sea una mesa que se aporten ideas y tal. Y entonces lo que os propongo a cada uno de los tres es dedicar, por ejemplo, 8, 10 minutitos a que hagáis una exposición dentro de cada una de vuestras especialidades y luego después, a ser posible, que os peleéis entre vosotros, ¿vale? A ver quién gana y quién tiene razón, ¿de acuerdo? Invito a todos los asistentes, lógicamente, a través del chat a poder formular cualquier aclaración o pregunta a cualquiera de los asistentes. Así que yo ya no quiero protagonizar más porque no soy más que un simple moderador y doy la palabra cuando quieras a Diego. Diego, tienes la palabra. Bueno, pues traigo agua, empiezo mal. Todos dicen que es agua, pero yo sé Bueno, mentira. es un elixir. Bueno, voy a empezar con la presentación y es una exposición que es más teórica. El resto de trabajos que creo que se van a presentar en la mesa tienen más experiencia práctica. En mi caso voy a tener una intervención más teórica. Voy a intentar comprender cómo las y los adolescentes proyectan su futuro, cómo diseñan su vida, cómo generan expectativas. Principalmente lo que voy a intentar es comprender cómo el presente de la adolescencia está condicionando la prospección futura. La exposición parte del trabajo de la tesis doctoral, que defendí hace varios años, en la que pedía a los estudiantes, adolescentes de entre 13 y 15 años, en segundo de ESO, que escribiesen una redacción contando cómo veían su futuro en las distintas etapas de su vida. Aquí no voy a presentar los resultados, pero sí que me voy a centrar en algunos aspectos sociopsicológicos de la adolescencia que estarían influyendo en las expectativas de los mismos. Es cierto que las expectativas no son estables, van cambiando durante todo el ciclo vital, pero sí que condicionan a las personas. Es decir, las expectativas, las metas que uno se propone pueden cambiar, se van adaptando a lo largo del tiempo. Pero no deja de ser una guía para conseguir determinados objetivos. Con expectativas bajas en la adolescencia es frecuente, como consecuencia de la baja autoestima o la depresión, muy común en una parte importante de adolescentes, que se desencadenen menores logros vitales. O lo contrario, altas expectativas en las primeras etapas vitales sirven de guía para poder buscar o poder seguir objetivos más ambiciosos. También es verdad que no vamos a idealizar la búsqueda de objetivos ambiciosos, porque esto también puede llevar a frustraciones por la imposibilidad de alcanzar determinadas metas difíciles para muchas personas, más cuando esos objetivos son proyectados por los demás. No los ha proyectado uno mismo, sino que la sociedad o especialmente la familia proyecta en las personas expectativas más elevadas que a lo mejor lo que uno cree que puede hacer, lo que uno puede hacer o lo que a uno le apetece hacer, que es un poco también la excesiva exigencia social. ¿Qué influiría en la construcción de las expectativas? Pues, por supuesto, bastantes elementos sociales, desde culturales, educativos, medioambientales, también religiosos. Esto nos lo explicaba muy bien Max Weber, especialmente la familia. La familia, Maciones y Plumer, plantean que incluso en la adolescencia influye en aspectos relacionales incluso más que el grupo de amigos. Por mucho que podemos pensar que el grupo de adolescentes sí que tiene una importancia relevante en la adolescencia, pero la familia puede incluso influir en el grupo de amigos con los que te relacionas, ¿no? Que la influencia de la familia es clave. Pero bueno, en esta presentación me voy a centrar más en la cuestión educativa, especialmente las consecuencias que el fracaso escolar o el abandono educativo temprano puede tener, y más en España, donde hemos llegado a tener cifras en 2008, creo que llegábamos al 33% de abandono temprano de la educación, y ahora hemos bajado
al torno al 20, 25, más bien el 25% de abandono educativo temprano, pero no porque haya mejorado mucho el sistema educativo, sino porque hay peores perspectivas laborales. Porque si no, el deseo de muchos jóvenes es dejar de estudiar lo antes posible. Si cualquiera de nosotros, cualquiera de los adultos que estamos en esta mesa o estéis conectados, nos paramos a pensar cómo hubiésemos visto nuestro futuro cuando éramos adolescentes, cuando teníamos 13 años, la incertidumbre, las dudas, la inseguridad hubiese sido una de las constantes. Y alternaríamos ilusiones y grandes proyectos con momentos de altibajos, con depresión, baja autoestima, disgustos, que da lugar a objetivos o sentimiento de no ser capaz de hacer grandes cosas. Porque claro, estamos hablando de adolescentes donde el porvenir suele ser causa de muchas preocupaciones. Hablamos de protagonistas de las grandes dudas y de las grandes dudas por lo mucho que les afecta. Porque son personas o individuos en transición para los que plantearse el futuro supone verse, supone imaginarse como un adulto. E imaginarse como un adulto es sentirse sujeto de responsabilidades. Sujeto de responsabilidades en una edad en la que la autonomía es muy limitada. Y además, cada vez creo que se está limitando más la autonomía de los adolescentes. Y sin contar situaciones como la actual que ni siquiera se les permite relacionarse, que para ellos es importantísimo. Pero bueno, independientemente de esta situación coyuntural, pero que para ellos se les está haciendo mucho más larga, o la percepción del tiempo para ellos es mucho más largo que para nosotros, pues se les está limitando bastante la autonomía. Porque, ¿qué nos preocupa a los adultos, a los educadores, a los padres? ¿Qué nos preocupa de la adolescencia? Nos preocupa, por supuesto, que es un poco el tema de esta mesa, la situación de posible riesgo en lo que puedan entrar. Y el riesgo que quizá la preocupación es excesiva, pero no por ello hay que dejar de estar pendiente, alerta. Se inicia la sexualidad, pueden aparecer situaciones de desviación, que igual simplemente es una rebeldía puntual y pasajera, pero que los adultos puede que lo magnifiquemos, o no lo magnificamos, ellos lo minimizan con las consecuencias que tiene no darle importancia real a los problemas serios. Desviaciones, cierta delincuencia, peligro de adicción a las drogas, al alcohol. También a los adultos nos preocupa bastante las cuestiones formativas, el consumo de la adolescencia, cualquier tipo de adicciones. Sin embargo, no son las preocupaciones que suelen tener ellos. Por lo menos cuando les hemos preguntado cómo ven su futuro, sí que algunos se plantean preocupación por el consumo de alcohol y las drogas. Bueno, algunos ni preocupación, banalización sobre el tema, normalización. Otros sí que te plantean la preocupación, incluso el miedo de, sin quererlo, acabar con una adicción que te pueda condicionar. Pero no lo generan las preocupaciones. Lo que más les preocupa, curiosamente, es la cuestión familiar. El formar una familia lo más tradicional que se puede conocer cuando igual con 15, con 16 años la prospección de futuro cambia, pero a los 13 años ven una reproducción de los modelos, no sé si más familiares, porque la última indagación la hice hace 8 años y espero que en 8 años hayan cambiado las cosas, pero bueno, reproducen los modelos familiares que ven en los medios de comunicación. Los temas educativos y laborales también es un tema que está presente en todos los relatos, les preocupa. No tanto la movilidad territorial, pero también es un tema importante para ellos. Pero curiosamente, cuando se les pregunta por el futuro en las diferentes etapas de su vida, los temas vinculados a la diversión, al ocio, apenas lo plantean. Yo tengo la duda si es porque piensan que una redacción dirigida a los adultos no nos importa cómo se diviertan, incluso piensan que es algo que rechazamos, o simplemente que consideran que el ocio es algo
exclusivo o propio de su generación y que los adultos no tenemos que divertirnos, no nos divertimos, al revés, nos dedicamos a censurar su diversión, que esto es algo que igual se podría plantear. Pero bueno, centrándome en los aspectos educativos y laborales, con frecuencia el proyecto educativo, cuando plantean su proyecto educativo y cuando cuentan su proyecto educativo, lo vinculan a los resultados académicos que están obteniendo en el momento de realizar la encuesta. La encuesta no, la redacción. A pesar de que con 13 años todavía les quedan 2 años o más para elegir el itinerario que van a seguir, pero aún así su proyecto educativo ya lo tienen muy asociado al rendimiento que están obteniendo a una edad muy temprana. Y claro, asociar el éxito educativo a los logros vitales, que entrarían los laborales, pero curiosamente, sobre todo entre los varones, asocian también el éxito educativo del momento a cuestiones familiares. Por esa idea que tienen sobre todo los hombres de formar una familia, el ir mal en los estudios se puede asociar a bajos logros profesionales e influir en temas familiares. Porque estamos hablando, 3 minutos, sí, perdón, me voy a ajustar. Estamos hablando de una exigencia educativa en un contexto de elevadas tasas de fracaso escolar, lo que lleva a asociar el futuro precario como consecuencia de tener malos resultados académicos. Os voy a leer algunas frases de las redacciones que me han escrito. Mi gran sueño es ir a una universidad, pero creo que hasta ahí no llegaré, ya que he repetido este año. Mis padres, mis profesores, todo el mundo me dicen que soy muy listo, pero yo no tengo confianza en mí mismo. Esto es un chico de Garrapinillos de 14 años. Otra chica que también me sorprendió bastante, es de Alagón, de 14 años también. Chicas, hay menos que en este perfil, pero bueno, también las he encontrado. Ahora mismo no voy bien en el colegio. Tendría que ponerme las pilas bastante si quiero tener un buen futuro. Mi madre no ha tenido mucha suerte antiguamente y dice que debo estudiar mucho para no tener que pasar por lo mismo que ella ha pasado. Ahora lo estoy pasando un poco regular en esta pequeña parte de mi vida, espero que eso cambie. Estoy una chica de 14 años, pero es que testimonios como estos tengo bastante. Voy a leer uno más. Mi futuro lo veo un poco negro. Tengo 15 años y me quiero salir del instituto a los 16. No tendré título ninguno, pero si puedo, que lo dudo, haré la escuela de adultos. Pero lo más seguro es que no pueda porque en mi pueblo no la hacen y no me puedo trasladar a otros pueblos porque no tengo moto ni nada. Esta es mi juventud. La edad adulta la pasaré trabajando mucho en trabajos que nadie quiera para gente como yo que no tenga título. Son muy ruines estos trabajos, pero no me podré dedicar a nada más. Que un chico con 14 años te plantee esto, pues es muy triste porque va a condicionar sus expectativas futuras. Contrasta esto que os he comentado y va a comentar todos los estudios en los que he participado de Ninis en Madrid con Lorenzo Navarrete, pero no me da tiempo. Pero este trabajo de campo lo hice en Canadá, lo hice solo en un colegio y en una clase, pero contrastaba con que la totalidad de la clase pensaban que iban a ser números 1, que iban a pasar a la historia, que iban a destacar. Os leo 3 testimonios, pero es que podía leer todas las redacciones de la clase. Creo que miran bien las cosas y si trabajo duro, conseguiré estar entre los mejores de la clase. Espero ser el mejor ingeniero de robótica. Otro chico que plantea quiero ser arquitecto o algo parecido. El caso es ser importante, otro director del colegio, espero que mi futuro sea exitoso. Quiero terminar el grado 8 y estar entre los mejores estudiantes. Tal vez llegue a ser médico y consiga curar el cáncer. Quizá me quede una técnica, pero me gustaría inventar algo. La preocupación por pasar a la historia. Claro, la prospección de autoestima en los adolescentes es importante. También puede dar lugar a... Me voy a ajustar el minuto. Puede dar lugar a depresión por imposibilidad. Es imposible que toda una clase llegue a ser número 1, pero sí que se puede plantear que la valoración
de las personas es algo subjetivo, tiene sus sesgos, y John Lambert ya planteaba en los años 80 cómo la imagen que el profesorado tiene de los adolescentes influye en el autoconcepto que puedan tener. La última referencia que puedo plantear en relación a la indefensión aprendida, tal como la planteaba Seligman, experiencias negativas a las que nos sometemos sin posibilidades de superar, que ni siquiera realizando otras tareas diferentes, hace que nos desinteresemos en luchar por nuevas tareas. Y esto en los niños se puede ver con frecuencia, las consecuencias de repetir curso. Repetir curso en niños que en el segundo curso muchas veces obtienen los mismos resultados que el curso anterior, con lo cual tienen poca motivación para poder luchar en circunstancias parecidas. Bueno, me he pasado tenía más cosas, me estoy pasando el tiempo. No sé si se ajusta a una presentación de adolescencia en riesgo, pero sí que he querido plantear una situación que puede llevar a situaciones de riesgo. Muchas gracias. Bueno, lo que está claro es que no hemos elegido mal a los ponentes, porque cuando tienen tantas cosas que decir es porque, lógicamente, guardan mucho, que luego después en el turno de preguntas podéis ampliar y podemos hacer partícipes a los asistentes de esto. Bueno, en segundo lugar, Rafael Sánchez nos ha pedido antes de iniciar su intervención, que, digamos, escuchemos una canción, ¿vale? Si esta canción te suena, pues seguramente es porque ya peinas canas. Doy paso a que escuchéis este reto musical. Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión. Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz. Y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad. Y soñar y vivir y olvidar el rencor y cantar y reír y sentir solo amor. Bueno, pues sin más, yo no voy a decir por qué me sé la canción, así que cuando quieras, Rafael, tienes la palabra. Yo no la había oído nunca. Ya. Rafael, cuando quieras. Oye, pues, bueno, Antonio, muchas gracias por haberme dado la palabra y también por haber puesto esta canción, que ya la he pedido, porque, bueno, en realidad yo creo que en esta vida, para educar, hay que conocer a las personas. Entonces yo creo que un aspecto importante dentro de lo que es la educación y lo que es el trato con adolescentes es conocer quiénes son. Está claro que los adolescentes es una etapa de la vida como hay otras tantas, la infancia, la madurez, la senectud, etc. Entonces, aquí, a través de la canción de Janet, que por cierto, esta canción la cantó justo después de que sus padres se separaron y ella sufrió bastante por este hecho. Y entonces yo lo que quería era, a las personas que están aquí hoy con nosotros, quería hacerle ver cómo a través de una canción, sin ir a buscar ningún catedrático de pedagogía, nos puede dar idea de lo que es un adolescente. Y sobre todo un adolescente
como en este caso, que por alguna circunstancia como la de Janet sufre. Entonces, por ejemplo, si analizamos la canción, dice, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Es decir, toma conciencia de sí mismo y entiende cómo el mundo le influye. Dice, porque nadie me ha tratado con amor. Es decir, la afectividad, el amor, es la esencia de la vida. Porque nadie me ha querido nunca oír. La comunicación, la que tanto hablamos. O sea, nadie puede vivir sin comunicarse. Dice, porque siempre y sin razón me negaron todo aquello que perdí. Es decir, falta diálogo, no se dan razones, no se dan argumentos a la hora de educar o enseñar en el mundo adolescente. Y también dice, y me dieron solamente incomprensión. Es decir, muchas veces no comprendemos a los adolescentes, al menos no nos ponemos en su piel. Basta con que alguna vez consideremos cómo fue nuestra adolescencia para atisbar un poco cómo podemos hacerlo. Y también la canción dice, y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz. Es decir, esos deseos de felicidad. O también, como ha dicho antes nuestro amigo Diego, esa ilusión por ser algo en la vida, por conseguir ser el mejor, ¿no? Dice, y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad. Es decir, son generosos y al mismo tiempo necesitan, como todo el mundo, el amor, ¿no? Y finalmente la canción dice, y soñar, y vivir, y olvidar el rencor. O sea, son soñadores, necesitan perdonar. Y finalmente dice, y cantar, y vivir, y reír, y sentir solo amor. O sea, terminamos. El amor, la afectividad, es realmente lo que mueve a los adolescentes, pero no solamente a los adolescentes, sino a cualquier persona. Por eso yo me gustaría que mi intervención tuviese como varios argumentos o varias tesis. Una de ellas, por ejemplo, que algunas veces la sociedad misma, los educadores, los profesores, los padres, etiquetamos la etapa adolescente como algo terrible, como algo, ya vienen aquí los adolescentes llenos de hormonas y nos destrozan todo, en fin, es contemplado como una escena un poco cruda para los propios adolescentes. En realidad lo que estamos haciendo la sociedad, los educadores, todo es proyectando sobre ellos el propio miedo que tenemos nosotros. Entonces, en este sentido yo quisiera decir que la adolescencia es una etapa de la vida como otra cualquiera. Es verdad que tiene una complejidad mucho más importante, lo ha apuntado antes también Diego. Si analizamos, por ejemplo, lo que Diego ha dicho a través de esa investigación tan buena que has hecho, pues podemos descubrir que no solamente en la etapa adolescente, cualquier persona se le hacen una serie de preguntas y todo está centrado en querer ser aceptado, querer tener afectividad, tener buenas relaciones, tener un buen trabajo, tener una vivencia armoniosa, o sea, ser feliz. Esa es la idea, ¿no? ¿Qué ocurre? Que justo la edad adolescente, que es ese paso de la infancia a la adultez, ese paso es un paso que tiene muchas problemáticas, porque no olvidemos que hay unas grandes transformaciones. Cuando analizamos, por ejemplo, lo que es la persona en su ser, vemos que su realidad está, digamos, llena de varias dimensiones. Lo biológico, cultural, lo psicológico y emocional, lo cognitivo, esas relaciones sociales, incluso la cultura de esa época en la que se vive. Es decir, que como se suele decir ya en estos momentos, la realidad humana es una realidad que se suele decir biopsicosociocultural. Es una palabra muy unida unas cosas con otras, pero ¿por qué está unido? Porque en realidad hay unas grandes interferencias, hay unas grandes interrelaciones en cada una de estas dimensiones. Es decir, cuando ese proceso biológico y físico se desencadena de una manera rapidísima desde la infancia hasta la primera juventud, esa persona con esos grandes cambios anatómicos, físicos, etcétera, también sufre ese proceso. Pero además no solamente lo sufre, sino que además se une a ello ese desarrollo cognitivo que pasa de una situación cognitiva de la infancia a un descubrimiento del yo en la adolescencia. Y esas relaciones sociales en las que está inmerso, pues digamos que todo eso le influye y claro,
cualquier persona le puede ocurrir esto. Pero, sin embargo, esto no es malo. ¿Por qué no es malo? Porque yo creo que en realidad toda persona, lo que nos ocurre, en realidad es una experiencia. ¿De qué depende? Depende de la persona en sí, pero también de quienes le rodeamos a esa persona. En el caso de los adolescentes, ¿quiénes están? Pues están, hay como tres ámbitos o contextos en los que tienen una gran influencia. Por un lado está la familia, por otro lado está la escuela y por otro lado está el grupo de amigos. En la familia está claro que las relaciones que se establecen con los padres y entre los propios hermanos ejercen una influencia sobre la persona. En la escuela, los profesores y sus compañeros en interacción también producen unas influencias. Y en el grupo de amigos, entre los líderes, las rivalidades que existen y la necesidad de integración, también lleva consigo eso unas interacciones. Unas interacciones que generan, pues pueden generar miedo, pueden generar inseguridad. ¿Por qué? Porque donde todo radica es en el amor, como había dicho también la canción de Janet. Entonces, si uno no se siente aceptado, si uno no se siente querido, si uno tiene problemática en la familia, en la escuela, porque el profesor le dice que es un mamarracho porque no ha sido capaz de sacar un 5 como mínimo en matemáticas. Yo recuerdo, por ejemplo, iba a decir una anécdota, cuando yo trabajaba en las escuelas familiares agrarias, íbamos a las escuelas a ver qué chicos podían venir a nuestras escuelas. Y cuando hablaba con algunos maestros hace 40 años, os puedo decir lo siguiente, me decían, oiga, porque el campo siempre era como un ámbito donde iban las personas que no podían hacer otra cosa, los estripaterrones, ¿no? Y algún maestro me llegó a decir, llévese a este chico, que este chico no vale para nada. Y ese chico que no valía para nada, os puedo asegurar, no uno, sino bastantes, hoy día son unos grandes agricultores, ingenieros técnicos agrícolas o incluso en otras profesiones que están dando respuesta a su situación profesional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros mismos somos los que obstruimos las posibilidades que tiene cualquier persona de salir adelante. Por tanto, lo que tenemos que considerar es que esto es un proceso de aprendizaje y que ese proceso de aprendizaje siempre es hacia la maduración. Cuando estamos en la infancia, vamos hacia la maduración. Cuando estamos en la adolescencia, hacia la maduración. En la juventud, igual. Incluso en la senectud, siempre estamos madurando. ¿En qué? En distintos aspectos. Luego, en lo que es la línea biológica, es verdad que hay una línea ascendente, pero luego hay otra descendente, una de crecimiento biológico, donde todo es resurgir todo, igual en otros aspectos, en lo social, y luego hay una línea decreciente. Pues si la persona no estamos preparados para afrontar esa línea de ascendencia y descendencia en nuestro proceso vital, pues estamos enfocados al fracaso y a las problemáticas. En definitiva, yo creo que lo que deberíamos de considerar es que los ámbitos y contextos de conflicto están centrados en esos tres que he dicho. La familia, en la medida en que seamos capaces de que los padres en la familia sea una familia armoniosa, que tenga los valores que corresponden, que sepan tratar a sus hijos, que sepan educarlos, etcétera, etcétera. Eso es una virtud. En el caso de la escuela, los profesores, algunos compañeros, los profesores, que aprendan a diferenciar lo que es enseñar de educar. Todavía, hace 40 años, esto lo tenemos en gran medida, sobre todo en las escuelas secundarias, no en la primaria, porque considero que la primaria casi siempre tiene un carácter mucho más educativo que la secundaria, pero en la secundaria todavía nos podemos encontrar con profesores que piensen que ellos solamente son docentes, que lo único que les interesa es enseñar, y la educación para los padres o para la sociedad. No, todos educamos, la tribu educa. Entonces, en este sentido, yo creo que la escuela tiene que ejercer un gran papel, pero sobre todo desde los profesores, que deben ser auténticos educadores. Por supuesto, todo esto acompañado de la ayuda de las leyes educativas, de la administración educativa, de las propias familias, etcétera, etcétera. En definitiva, bueno, y también, por supuesto, el grupo de amigos, donde también al chaval o a la chica se le pueden venir como ciertas inseguridades y miedos porque no acaba de integrarse en ese grupo social. En definitiva, tanto de la escuela como del grupo de amigos, como de la familia, se generan ciertas inseguridades y ciertos miedos que son los que
llevan consigo establecer como dos formas de actuar. Una, digamos que lo que podemos llamar la idea de una introversión hacia lo que les rodea o una extroversión. Una introversión de carácter negativo o una extroversión también de carácter negativo. De tal manera que uno se puede aislar y hundirse en la miseria, o uno puede explayarse y a romper pues las lunas de los coches, por poner un ejemplo. En fin, en definitiva lo que quiero decir con todo esto es que la esencia de la etapa adolescente no podemos etiquetarla como algo malo, sino que tenemos que etiquetarla como algo positivo y algo que tenemos que estar esperanzados que en la medida en que actuemos con amor, y perdonad esta frase que hay gente que a lo mejor lo encuentra un poco cursi, sin embargo yo creo que tenemos que dejarnos de cursilería y buscar la ternura, que es la que nos hace falta en esta sociedad, y trabajar estos aspectos, los aspectos emocionales. Hoy día sabéis que, por ejemplo, la Asociación de Psicopedagogía está haciendo grandes esfuerzos por desarrollar todo lo que tiene que ver con la educación emocional, y yo ahí pues les doy mi enhorabuena. Y creo que, en definitiva, ya para terminar, porque no quiero robar el tiempo, Francesca, pues deciros que la esencia de los ámbitos y los contextos de conflicto está en dar respuestas educativas con una fuerte base de la afectividad y buscar la armonía en las personas. Con esto termino, Antonio. No. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Yo también estoy de acuerdo y gracias por la parte que me toca, porque sí que es verdad que la inteligencia emocional y la educación emocional es importantísima, que además estamos luchando para que se incluya dentro de la etapa de infantil y primaria, una asignatura que sea inteligencia emocional. Muy bien, pues nada, yo no tengo nada más que decir. Francesca, todo tuyo, tienes tus 10 minutos más los regalitos y cuando quieras. Vale, bueno, de primera muchísimas gracias, como ya han dicho los compañeros, pues para hacer este esfuerzo de estar aquí y de participar. Mi idea era un poco, después de estas dos partes teóricas, contaros mi experiencia dentro de la Fundación FAIM, Fundación para la Atención Integral al Menor. Bueno, de primera, un poco para introducir y que nos pongamos en el contexto. FAIM es una entidad que tiene como principal objetivo el acompañamiento de infancia y adolescencia para superar las situaciones de vulnerabilidad, de fragilidad, de exclusión social. Y en concreto, ya hace unos 7 años está en función el programa Espacio Ariadna dentro de la Fundación, que se ocupa de atender a familias con hijos y hijas adolescentes y sus conflictos. Así que a partir de esta larga experiencia nace hace 2 años un nuevo proyecto que, un poco para acompañar la parte de terapia familiar, quiere trabajar con infancia y adolescencia a través de centros de interés que pueden ser música, el arte, la tecnología, y a partir de allí facilitar un nuevo acercamiento a diferentes acciones formativas y educativas. Este espacio es el que ya Antonio había adelantado, el Open Space. Bueno, como ya sabemos todos los que estamos trabajando en este ámbito, en la actualidad hay un gran número de chicos y chicas que tienen dificultades en las relaciones personales, en las relaciones familiares, en el entorno académico, como ya comentábamos anteriormente. Y eso, una de las grandes consecuencias de este fracaso escolar y de estas dificultades a nivel familiar y personal, al final se trasladan en un aislamiento social y emocional, ¿no?, de nuestros adolescentes. Aún encima ahora, en esta sociedad en la que estamos, existe esta superconexión, hiperconexión con las redes sociales y la tecnología, ¿no? Así que
claro, estamos trabajando con una población que realmente está súper conectada, pero no tiene referentes adultos preparados para poder acompañarles en este crecimiento. Así que, bueno, un poco a raíz de todo esto, el Open Space lo que quiere ser es un espacio referente para infancia y adolescencia, así que físicamente cuenta con 2 espacios para el encuentro individualizado, cuenta con una sala habilitada para la formación y el estudio y cuenta con un poco la más importante, que es la sala laboratorio, ¿no? Donde se desarrollan las actividades y los diferentes talleres que proponemos. Y ahí justamente es donde tenemos todas las herramientas, dispone de ordenadores, herramientas para trabajo manual y para trabajo digital. Lo que queremos hacer es apostar también para la tecnología, ¿no? Una tecnología que sea contribuyente y que sea facilitadora dentro de la vida de los adolescentes que ya la utilizan y ya viven de ella. Entonces, un poco para concretar lo que realmente hacemos en la práctica, hay horario de mañana y horario de tarde. Los horarios están pensados para facilitar la asistencia también de chicos y chicas que, bueno, pues por diferentes razones, ya como hemos comentado, han abandonado el sistema educativo o han sido expulsados temporalmente o por determinadas razones, pues se encuentran sin realizar ninguna actividad. En general, el espacio está dedicado a chicos y chicas de entre 8 y 22 años con necesidades educativas o formativas que pueden haber llegado al abandono prematuro del sistema escolar o que simplemente pues, se encuentran con dificultades en el ámbito del desarrollo personal o de las relaciones y de las habilidades sociales. Así que este espacio está destinado a ellos y ellos son los verdaderos protagonistas. A raíz de eso un poco la justificación del nombre, ¿no? Open Space, espacio abierto. Abierto justamente por la metodología que queremos implementar en el espacio. Las actividades que se van proponiendo son actividades que se construyen a raíz de las necesidades, de las demandas, de los gustos de los chicos y chicas que están. Por supuesto que también proponemos actividades nosotros, pero el objetivo es que ellos sean los protagonistas, no tanto imponer unos talleres o unas actividades, sino que vayan surgiendo y se puedan ir co-construyendo. Así que siempre son talleres sencillos, informales, que tienen como componente importante un cierto grado de autonomía para que ellos también puedan ir aprendiendo el manejo de diferentes herramientas y de diferentes instrumentos y que en breve tiempo tengan un resultado atractivo e ilusionante, ¿no? Que haya un objetivo que conseguir y que el resultado sea interesante y adecuado a sus intereses y sus gustos. Y a partir de ahí, a raíz de esos talleres y esas actividades, desde luego que se van incorporando pues, objetivos educativos como pueden ser la motivación, por ejemplo, la motivación hacia el mundo laboral o el mundo educativo y objetivos pues, comunitarios, valores, normas, bueno, un poco todo eso. Así que bueno, el espacio está dotado de diferentes recursos, ya como os comentaba anteriormente, disponemos de recursos tecnológicos, de robótica, electrónica, informática, herramientas básicas para el bricolaje, las manualidades, hasta un piano tenemos, así que la música también es parte importante de las actividades de los chicos y chicas. Y bueno, es verdad también que un poco para enlazar con el tema de la educación y del sistema educativo, es verdad que a lo largo de este tiempo en el que está vivo el Open Space, pues han ido cobrando mucha importancia pues, las tareas de apoyo escolar y de refuerzo educativo, pero siempre porque
ha sido una demanda del grupo que acude, ¿no? De los participantes. Así que bueno, el Open Space es, como os comentaba, es un espacio dinámico que se va construyendo alrededor de diferentes cosas que pueden surgir, de los diferentes intereses y gustos. Y claro, justamente por eso, una de las partes más importantes y de los ámbitos que más hay que cuidar es la confianza y el vínculo. Porque a raíz de eso, como bien decías, Rafael, para poder estar con los adolescentes hay que conocer a los adolescentes. Y si no los conocemos, evidentemente no podemos llegar a ellos y no podemos acercarnos, por lo menos de la forma adecuada, para tener un cierto impacto en sus vidas, ¿no? En este sentido, una de las claves que yo considero muy importantes de este espacio es el ser un espacio de encuentro. Nosotros colaboramos con jóvenes voluntarios, jóvenes voluntarias, chicos de prácticas, y a raíz de esa colaboración, por supuesto siempre con el asesoramiento de los profesionales de FAIM, pero lo que se genera es una forma de autorregulación del grupo, porque ellos lo que hacen es transformarse en mentores de los chicos y chicas que acuden al centro, y son ejemplos, son ejemplos de refuerzo positivo, son como narrativas diferentes, vidas diferentes y experiencias vitales que al final lo que hacen es ampliar un poco el abanico de posibilidades de chicos y chicas que probablemente sin este encuentro igual se quedarían encerrados en su pequeño mundo, ¿no? En su rinconcito de habitación. Así que intentamos generar encuentros reales, experiencias vitales positivas, tener algo de referencia para ellos, ser algo referentes. Y por supuesto que en momentos puntuales, evidentemente, tenemos que contar con la colaboración de expertos y especialistas en determinadas maneras, porque ya me gustaría a mí saber de robótica tanto cuanto de matemáticas o de literatura. Así que por supuesto que Internet es un mundo y de ahí se aprende, pero también contamos con la experiencia de especialistas y profesionales que nos echan un cable en ese sentido, en materias así como muy específicas y determinadas. Bueno, así que el Open Space es un espacio abierto, como os comentaba, por metodología. Las actividades realmente siempre están pensadas como intervenciones que pueden ser grupales, pero también intervenciones que valoran la parte individual, en el sentido de que el grupo es muy importante para trabajar determinadas cosas, la colaboración, la participación, el trabajo de equipo, la participación activa, pero es verdad que dentro de los perfiles que acuden al espacio es muy importante también no perder de vista el respeto del tiempo de cada uno, de los ritmos de cada uno, de las posibilidades de cada uno y cada una de los participantes. Así que hay actividades grupales, pero también actividades individuales, justamente para que cada uno tenga su posibilidad y su intervención personalizada e individualizada. Bueno, yo no sé si tengo que seguir hablando, pero no sé cuánto tiempo me queda a disposición, si me he pasado o no lo sé. Pero bueno, un poco esta es la experiencia que yo quería comentar, así resumida. Es una experiencia muy práctica, es estar en primera línea con ellos todos los días, todas las tardes y todas las mañanas que ellos necesiten, y la verdad que no, en este espacio no se pretende enseñar, sino que se pretende aprender, y que todo el aprendizaje sea un poco como un círculo, ¿no? Nos vaya contagiando y nunca se acaba. Muy bien, Francesca. Pues no, ha sido la más formal de los tres,
Y te has ajustado al tiempo. Muy bien, perfecto. Mirad, hay una cuestión... He hecho pruebas y ensayos. Hay una cuestión que sí que me gustaría plantearos a los tres, ¿no? Iniciaba yo este seminario, esta mesa redonda, diciendo bueno, que este era el segundo paso para la creación del máster de experto universitario, que se titula Dotación de herramientas emocionales y relacionales a profesionales en contextos vitales adolescentes, ¿vale? Desde el ámbito universitario, desde el ámbito del profesorado, Diego, desde el ámbito de tu experiencia como profesor de la UNED y como profesor, ¿no? Bueno, animador sociocultural, que decías tú, de las escuelas agrarias, y tú como educadora social, Francesca, ¿qué creéis que con los profesionales con los que os relacionáis, cuál creéis que son los mayores déficits en cuanto a herramientas para el trato con adolescentes que encontráis en vuestro ámbito de actuación? Tomar la palabra quien queráis, ahora ya nos podemos pisar incluso, o sea que cuando queráis. Bueno, yo como tengo el micro ya activado, cojo la palabra. El micro. Bueno, yo creo que si hablamos de déficit para poder trabajar con los adolescentes, pienso principalmente, un poco enlazándome con lo que comentaba Rafael, en el miedo, esa parte de preocupación que a veces nos oscurece un poco la visión y la vista hacia ellos, y que se va un poco enlazando con el hecho de que nos impide acercarnos de verdad a sus gustos, nos impide crear de verdad ese interés hacia ellos que les permite sentirse escuchados, sentirse vistos, sentirse sentidos, ¿no? Porque evidentemente intentamos acercarnos a ellos con nuestra visión de nuestra adolescencia o con nuestra visión de antes era mejor, y nos olvidamos que ahora para ellos es lo mejor, es lo que tienen ahora, y las herramientas y los recursos que tienen ahora son los que nosotros tenemos que aprender a manejar sin miedo y sin preocupación para poder acompañarles en sus intereses, en su momento de diversión o en sus momentos de aprendizaje o en sus momentos de conflictos y de enfados. Creo que si no hay este acercamiento de verdad, probablemente habrá una parte de que nos llegue a faltar, que no podamos conseguir acompañarles de verdad. Te dejo la palabra, Diego. Sí, no, es que yo creo que lo ha expresado muy bien Francesca, que sin quererlo, y además cuanto más mayor te haces, te das cuenta que cada vez estás más distante de ellos y les vemos con los ojos con los que nosotros vivíamos en circunstancia. Antes he preguntado el reto de pararnos a pensar cómo nosotros veíamos el futuro, pero es como lo veíamos nosotros. Los chicos de ahora lo ven distinto, porque son distintos. Puede haber preocupaciones comunes y eso es natural. Incluso los mismos cuentos siguen sirviendo para los mismos niños porque las preocupaciones pueden ser compartidas. Pero bueno, ya estamos entrando en la adolescencia y con una tecnología distinta, con una forma de relacionarse distinta, con una pandemia distinta a las que hemos tenido. Y hay veces que los juzgamos desde nuestra perspectiva. Por otro lado, los juzgamos de la misma manera que nos juzgaban a nosotros injustamente y no lo comprendíamos y repetimos ese modelo. Entonces, un poco lo que ha planteado de Rafael de amor, pero sobre todo intentar ponerse en su situación. Y yo hablo del fracaso escolar. Detrás del fracaso escolar está mucha desesperación y gente chicos, que rechazan ese sistema porque los están machacando de alguna manera
y sin querer, sin ninguna intencionalidad para ello, pero lo están machacando porque incluso sus propios compañeros dan mal en clase y está fastidiando a otros compañeros y al final dices, que soy yo, no soy nada. Entonces, un poco comprensión y el amor que planteaba Rafael. Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros. También a mí me gustaría hacer una reflexión y es la siguiente. En realidad, sea en el siglo XV, sea en el siglo XIX o en el siglo XX o XXI, la realidad es que los adolescentes en esencia siempre son los mismos. Yo creo que lo que cambia es la sociedad. La sociedad es la que proyecta sobre, en este caso, los adolescentes, una forma de vida. Sí, nos quejamos mucho de que los adolescentes son así, que son de tal manera, pero en realidad los adolescentes son lo que nosotros le estamos haciendo posible que sean. ¿Por qué? Porque si estamos en un mundo donde prima el consumismo, el individualismo, donde cada uno está a lo suyo, claro, pues los adolescentes no van a ser distintos a eso, está claro. Luego, claro, la sociedad, los educadores, los padres, nos revolvemos contra el problema y decimos, ¿cómo mi hijo puede estar así? Y entonces, ¿qué ocurre? Que a la hora de relacionarnos, tanto los educadores como los padres, con los hijos, como tenemos ese miedo dentro de nosotros, queremos resolver los problemas. ¿Y cómo lo resolvemos? De malas maneras. Por ejemplo, la tónica general muchas veces, ¿cuál es? Dar órdenes, no escucharles, sermonearles. Eso es un problema. O ¿cómo se les habla? Con frases tajantes, demoledoras, autoritarias. O, por ejemplo, cuando queremos controlarle su intimidad, porque no tenemos miedo a saber qué es lo que están haciendo con el teléfono móvil, o qué están haciendo en su cuarto, o en fin. Es decir, proyectamos nuestros miedos e inseguridades en los propios adolescentes. ¿Significa eso que los propios adolescentes no están viviendo de una manera que no nos gusta? No, es verdad, pueden estar haciendo. Pero la pregunta que hay que hacerse no es por qué ellos viven así, sino cómo estoy yo viviendo como educador y como padre para que eso que ellos están viviendo no lo sigan viviendo así. O sea, la pregunta aquí no es centrar todo en los adolescentes, sino centrarlo en los educadores y en los padres y en la sociedad en general, en el Estado. Es decir, por ejemplo, los educadores, los profesores, yo creo que hay que esforzarse todavía mucho más en adquirir todo aquello que significa habilidades sociales y comunicativas. Y no podemos estar todavía con autoritarismos. Y eso no quiere decir que yo esté en contra de la autoridad, porque para mí la autoridad es prestigio. Cuando una persona tiene prestigio porque da buen ejemplo, porque es un buen profesor, porque se dirige muy bien a los alumnos, porque nunca les insulta, porque nunca dice frases con segundas, porque cuando llega a la clase es todo afecto, pero firmeza al mismo tiempo, dando su clase, etc. Entonces, el problema está cuando alguien no utiliza estas herramientas como un medio para favorecer la armonía. Y luego otra cosa, algunas veces también puede ocurrir que podemos tener técnicas pues de razón, no hay nada. Entonces no hacemos nada, porque las técnicas por sí solas no hacen nada. Cuando nuestro corazón nos dice si en ese momento con ese chico, con esa chica, le estamos recriminando de manera injusta o por lo menos no de manera adecuada, nos daremos cuenta que por ejemplo, a un alumno, a una alumna no se le puede recriminar en clase, en público, delante de todo el mundo. Claro, y me dirá un profesor, oye Rafael, tú hablas muy bien desde ahí, pero ¿cuándo hablo yo con ese chico si no tengo tiempo de hablar con él? Por ejemplo, ¿no? De manera personal, etcétera, etcétera. Los padres igual. Es decir, en definitiva, yo, y ya para no patrimonializar este momento, simplemente diría que los responsables de cómo están los adolescentes. Y en la medida en que nosotros hagamos las cosas bien, en esa medida ellos también van a ir bien. Perfecto. Bueno, se nos acumula la faena. Yo pediría que fueseis ahora un poquito más breves y concisos, porque Marta dirige una pregunta a Francesca y habla de quién nos deriva a esos chavales y, sobre todo, qué perfil es lo que más encontráis. Vale, bueno, las derivaciones, hay diferentes vías
para derivarnos los chicos y chicas que acuden. Entonces, pues, bueno, primero trabajamos mucho con los chavales que están en nuestros programas, en los programas que ya pertenecen a la fundación, a FAI, pero también nos derivan familias, servicios sociales, los colegios, los institutos, otras familias que ya participan en el programa, entonces el boca a boca, ¿no? Casos así como particulares de personas que se conocen entre ellos y que van hablando de la fundación, otras entidades o otros profesionales también, psicólogos, psiquiatras desde salud mental, también nos derivan casos y en algunas ocasiones desde Fiscalía. Hay algunas derivaciones. Hablando un poco del perfil de chicos con los que trabajamos, bueno, el perfil es muy amplio, hay familias de todo tipo, pero sí que es verdad que si hablamos en concreto del Open Space, claro, está ubicado en el límite entre el barrio Oliver y Miralbueno, entonces es verdad que principalmente, bueno, por lo menos la mayoría de los chicos y chicas que acuden actualmente son del barrio, pero bueno, del barrio Oliver o barrios cercanos, Valdefierro, Delicias, barrios cercanos, pero no es un requisito, ¿vale? Acuden de toda Zaragoza y hasta Zaragoza provincia. Así que bueno, no es que sea un requisito los del barrio, pero sí que es verdad que actualmente gran parte de las familias con las que trabajamos pues son del barrio, son de familias inmigrantes, con pues familias numerosas, muchos hermanos, evidentemente que justo por las características específicas de la fundación, que trabajamos con conflicto en el entorno familiar y casos de violencia filioparental, también tenemos un poco de derivación de ese... Perfecto, muchísimas gracias, Francesca. Para no alargar. Sí, Carlos Sue, el doctor Carlos Sue, preguntaba a Diego qué nivel social tenía el colegio en el que todos los alumnos querían ser personas importantes, ¿vale? Diego, a través de la plataforma, contesta que fue la escuela pública en la provincia de Ontario, en Lankenfield, y dentro de la ciudad de Peterborough, que no sé cómo se pronuncia, pero Peterborough o algo así. Bien. Peterborough. Peterborough, bueno, vale. Muy majo, no llega el tranvía, no la conozco. Pues la historia está en que a mí me gustaría, Diego, ¿no? De forma muy, muy resumida, porque tengo el gusto de conocer al doctor Carlos Sue, ¿influye el nivel social en el estudio que hicisteis entre el alumnado? Bueno, claro, son datos que es muy difícil poderlos conocer. En este caso sí que pude ir, de hecho pedí redacciones escolares a medio Ontario y medio Quebec y únicamente pude obtener material de este distrito porque pude con una estancia de investigación ir allí y inicialmente se negaron, pero explicándolo de palabra me facilitaron todo y lo realizaron. Pero es una zona rural pequeña, cerca de una pequeña ciudad, pero una zona más bien rica. De hecho, es el pueblo donde está la escuela donde estudió el príncipe Felipe el último curso de bachillerato, creo que era el equivalente a COU, pero este trabajo lo hizo en una escuela pública. Un poco enlaza con la pregunta que me ha hecho Roberto Bonillo. ¿Cuál es la principal diferencia entre el modelo educativo y si influye la clase social? En Canadá se pone como modelo, en muchos casos, como modelo de integración intercultural. El sistema educativo debe ser muy bueno, porque en el informe PISA siempre está en el top con buenos resultados. No se manda apenas deberes de casa, que es algo curioso en Canadá,
Pero, claro, podemos decir muchas cosas buenas, pero hay que ver también cómo se ha fraguado la sociedad canadiense. Y es un sistema donde se ha seleccionado mucho a las personas que han entrado. Esto ha ido cambiando. Hasta los años 70 incluso solo querían europeos de raza blanca. Luego se fue abriendo a otros orígenes, pero se abrió otros orígenes, pero no al nivel económico, cultural y educativo. Quieren a personas muy formadas. Han conseguido seleccionar y claro, con una selección como la que han hecho, pues es un país que funcionaba muy bien el multiculturalismo, que funciona muy bien la integración y que funciona también la educación. Si estamos hablando de zonas más rurales, todavía está más claro esta característica. Y bueno, pero también influye aquí el modelo anglosajón. Esto lo explicaba Max Weber porque el capitalismo surgía de la cultura protestante y esto también lo podemos llevar a lo educativo. La búsqueda del éxito, que no nos preocupa tanto en España como puede preocupar en el modelo anglosajón. Es alguna explicación que yo he encontrado, porque claro, el contraste entre lo que vi en España y lo que me encontré en estas relaciones de Canadá era importante. Muy bien, gracias, Diego. Bueno, Roberto J. Bonillo, ¿vale? Estudiante de último año de Psicología de la UNED, bueno, nos da las gracias por esta posibilidad telemática de la mesa redonda y, digamos, realiza una pregunta a los tres ponentes, ¿no? Te dice Rafael, lo primero, gran discurso, estoy de acuerdo en su gran mayoría. Respecto al tema de que los profesores deben ser también educadores, estoy en ligero desacuerdo, porque creo que la educación principal del hijo debe venir del seno familiar. No obstante, hay profesores, sobre todo en eso, donde aún toman el rol de educadores, pero parece relativamente común que el docente no tiene autoridad respecto al alumno porque es desacreditado en ocasiones por los propios padres. Y ahí viene la pregunta, Rafael. ¿Qué haría usted para que el docente tuviera mayor seguridad para ejercer su trabajo y además dotar de educación al alumno en el contexto educativo? ¿Le daría mayor autoridad? Tienes la palabra, Rafael. Bueno, sí. Bueno, yo, Roberto, que me ha formulado la pregunta, le diría que la educación es fundamentalmente un proceso comunicativo a través del cual la persona ejerce influencias. Es decir, en la medida, un profesor de matemáticas, de biología o de física o de historia, en la medida en que él es un buen profesor y usa su ética de manera apropiada y adecuada, en esa medida él está educando. Es decir, la educación no es decirle al niño en todo momento, esto no lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, esto sí lo puedes hacer, esto es así, esto es de la otra manera. Sí, eso también es, pero lo esencial es cómo a ti te está viendo la persona que tienes a tu lado. En la medida en que un profesor sea capaz de ofrecer una imagen de una persona seria, responsable, cariñosa, dispuesto a ayudar a cualquiera, tú ya estás educando. Cuando tú pones de tu parte todo esto que yo estoy diciendo, esa persona te va a seguir. Mira, si analizamos por qué cada uno de los que estamos aquí, los que estáis ahí, habéis hecho los estudios que habéis hecho, casi siempre hay un profesor por medio. Yo estudié matemáticas porque tuve un profesor muy bueno de matemáticas. Yo estudié química porque tuve una profesora buenísima de química. Es decir, pero no ya solamente porque enseñe muy bien la química, que también es muy bien, sino por ese espíritu humano de trascendencia, de que frente a ti tiene otro ser con una dignidad. Y esa dignidad es la capacidad que tú tengas para darle tu corazón. En eso, para mí, es la educación. No sé si le he respondido. Perfecto, muy bien, Rafael. Por último, perdón, Roberto, primero te da la enhorabuena, Francesca, por tu gran trabajo práctico, que dice que sin duda es necesario para los adolescentes y en la época en la que vivimos creo que todavía más. Y entonces quería saber, ¿cuál es el proyecto que más orgullosa está de haber contribuido? ¿Cuál es el que tiene mayor impacto entre los adolescentes que van al centro? ¿Qué competencias cree usted que son más comunes, que les faltan a los adolescentes que se acercan a esas actividades? Vale, bueno, orgullosa estoy de todos los proyectos que hacemos y de todas las actividades, evidentemente
sobre todo porque son actividades que van surgiendo desde ellos. Hemos hecho muchas cosas, hemos trabajado con la fotografía, hemos trabajado con programas con software de programación, hemos trabajado con cosas más manuales como taller de maderas, pintura, música. Entonces, todo eso realmente hace que se vayan creando cosas muy bonitas y muy interesantes. Evidentemente, lo que sí que tengo claro es que lo que más acerca a los adolescentes a sus intereses es lo tecnológico. Todo lo que es tecnológico, digital, informático, eso es lo que más probablemente llama la atención ahora mismo. Sobre todo porque ellos viven de eso, ellos han nacido con esa parte de tecnología, de informática ya en las manos, pero probablemente al mismo tiempo, un poco para relacionarme con la última pregunta que hacías, Roberto, probablemente las competencias digitales es lo que más falta. Se utiliza la tecnología y se utilizan las redes sociales y se manejan dentro de ese mundo, pero al mismo tiempo, que es como muy paradójico, las competencias digitales no están aprovechadas, no se aprovechan realmente para su futuro, no se aprovechan realmente para facilitar, para conocer, para informarse, se utilizan como más a nivel de relación. Y en eso sí que tienen un juego clave y un juego importantísimo, las tecnologías y las redes sociales dentro de... es un poco la diferencia entre nuestra visión de las tecnologías y su visión de la tecnología. Nuestra visión de la tecnología es todo lo digital, el mundo digital, Internet y cómo lo uso. Su visión, la visión adolescentes de la tecnología es a través de esa me puedo relacionar. Entonces, la parte relacional en el mundo adulto, pues bueno, igual sí que se está introduciendo poco a poco, pero no es tan importante como para ellos. Así que si tengo que comentar alguna competencia que falta, pues probablemente son las competencias informáticas, también porque probablemente el perfil de chicos con los que trabajamos nosotros, evidentemente son perfiles de familias socioeconómicas con un bajo nivel socioeconómico, entonces que todo el mundo tiene móvil, pero ya a la hora de tener un ordenador, eso ya no existe, no hay. Perfecto, gracias. Bueno, Marta nos pregunta, para cualquier panelista, desde vuestra base de trabajo, ya viene la pregunta, ¿veis diferencia entre la conducta de los chicos y las chicas? ¿Hay conflictos diferentes dependiendo del género? Tomar la palabra quien queráis. En investigación mucha, en el medio rural mucho más marcada que en el medio urbano, pero tanto en el rural como en el urbano. En el rural fue una de las principales conclusiones, la gran diferencia por género que hay en la proyección de expectativas entre chicos y chicas. Y bueno, claro, me centro en el fracaso escolar, el fracaso educativo entre los chicos en el medio rural es muchísimo más alta. Apenas hay diferencias entre chicas rurales y urbanas, hay diferencia, pero no excesivo. Entre chicos rurales y chicos urbanos hay muchísima. Pero bueno, en todo, tanto en lo rural como en lo urbano, en lo educativo hay mucha diferencia, que es en lo que me centro yo. En mi caso, yo creo que es una opinión que no sé si está bien fundada, pero creo que las chicas en general, desde el punto de vista de la educación, están como más integradas e inmersas en su proceso educativo, en su proceso de búsqueda de mejora intelectual, profesional, social, que los chicos. Eso es una apreciación mía, pero que simplemente es una opinión y no puedo decir que esté fundamentada, ¿eh? Pero esa es la impresión que yo tengo.
Muy bien. Francesca, ¿quieres añadir algo más? No, creo que, bueno, creo que ya han dicho los compañeros. Sí que es verdad que dentro de nuestro ámbito probablemente, que, bueno, que como os comentaba anteriormente es la violencia filoparental, probablemente anteriormente sí que había prevalencia de chicos de conflicto, dentro de lo que es el conflicto en el ámbito familiar, sí que había una prevalencia entre los chicos, las familias con adolescentes chicos eran las que más acudían, evidentemente. Y ahora, con el pasar de los años y del tiempo, pues eso se ha ido un poco equilibrando. También dentro de los conflictos familiares hay violencia en chicas y más o menos se ha ido equilibrando en este sentido. Por supuesto que no es un equilibrio positivo, evidentemente, pero para hacer una comparación con lo que era antes y lo que es ahora. Muy bien, pues en principio Raquel nos dice, muchas veces desde la figura del educador en la educación no formal se tienen más en cuenta estos puntos y se conoce más y se tiene más en cuenta la manera de ser y pensar de los adolescentes. ¿Estas competencias no deberían trasladarse también al ámbito de la educación formal, donde estos puntos parecen a veces más deficitarios? Yo le daría la palabra a Rafael en el ámbito de la educación no formal. Sí, si me permite, es verdad que en los últimos 10, 15 años, todo lo que tiene que ver con la educación no formal, sobre todo en el campo de la animación sociocultural, los procesos de desarrollo no formales, pues las relaciones son digamos, al ser menos formales, provocan una mejor amistad, entre quien lleva a cabo su proceso de enseñanza y quien lo recibe. De tal manera que se ponen en marcha acciones en las que se le da un gran protagonismo a las personas que están en proceso. De tal manera que ese protagonismo no es inventado, sino que es efectivo y real. Son dinámicas de trabajo en las que las propias personas que están inmersos en ese proceso toman decisiones sobre cómo seguir adelante en todos esos procedimientos. Y eso, llevarlo a la escuela formal, a la escuela, en el aspecto formal, pues es muy difícil porque es verdad, si hay algún profesor por ahí lo sabrá, que claro, un profesor conjugar, que tiene que evaluar a un alumno, que tiene que ponerle notas, que tiene que decidir si va bien o no va mal y dejarle en manos del alumno determinadas decisiones no es posible. Pero sin embargo yo pienso que si los profesores tienen esa habilidad comunicativa, pueden conseguir cosas que en los ámbitos formales se hacen, pero que en los ámbitos no formales se hacen, pero que en los ámbitos formales también se pueden hacer. Por ejemplo, trabajos colaborativos, por ejemplo, para que el hecho de que una persona dice, yo me encuentro aislado, tengo que hacer este trabajo, solo no puedo, venga, hacerlo entre varias personas. Es verdad que uno, en esas 2 o 3 personas que hacen un trabajo colaborativo, uno va a poner más énfasis, más trabajo, más desarrollo intelectual. Pero el que está al otro lado, al lado, que a lo mejor tiene menos desarrollo intelectual, se puede beneficiar, y en ese proceso comunicativo entre los compañeros, que sería una cosa no muy formal, se están produciendo acciones que posibilitan que haya procesos de mejora desde lo no formal. No sé si lo he explicado bien. Sí, sí. Es decir, la idea que yo quiero trasladar es que puede haber dinámicas de trabajo en la educación formal que tengan la capacidad de que los alumnos se sientan protagonistas de su propio desarrollo. No sé si estáis de acuerdo con esta idea, puede ser un poco para algunos exagerada, pero yo así lo pienso. Yo estoy totalmente de acuerdo, Rafael. Muy bien, pues Marta también hace otra pregunta para Francesca. Dice, por favor, empezar a ser breves porque hay 3 o 4 preguntas más, ¿vale? Para Francesca, ¿qué puede diferenciar tu centro de un centro de día o infancia
Perdón, ¿qué puede diferenciar tu centro de un centro de día de infancia y adolescencia? Vale, bueno, creo que probablemente dentro de lo que es el mundo de la educación no formal y de los centros que buscan un poco unificar los objetivos de prevención, los objetivos de aprendizaje, los objetivos educativos, los objetivos terapéuticos, pues evidentemente probablemente son muy parecidos, ¿no? En el sentido de que si los objetivos son comunes, al final un poco eso es lo que unifica todas estas alternativas a los diferentes centros. Nosotros lo que intentamos ser y hacer es no solo proponer actividades y talleres y entretenimiento, sino que al mismo tiempo trabajar unos objetivos y trabajar unas demandas y trabajar a partir de ellos mismos, de estos adolescentes, y al mismo tiempo, por supuesto, dar alternativas de futuro. Si esto lo hace un centro de día, pues me parece estupendo que seamos iguales. Perfecto. Bueno, va para ti, Diego, la última pregunta del compañero Roberto J. Bonillo. Dice, ¿cuál cree usted que es la principal diferencia entre el modelo educativo o la gestión de una clase de Canadá y de España? ¿Cree usted que habría que instaurar de forma más intensiva o evidente la inteligencia emocional? ¿Cree usted que el sistema tradicional de calificaciones está obsoleto y se debería instaurar otro donde no se califiquen materias sino competencias? Diego, breve, por favor. Bueno, sí, soy breve. La pregunta que me plantean es complicada sin ser pedagogo, porque soy sociólogo, entonces igual puedo opinar, pero como contertulio, dar mi opinión personal, no como experto en este tema, porque no lo soy. El modelo educativo canadiense, pues mi familia regresó de Canadá cuando yo tenía meses. Mi hermana mayor tampoco llegó a entrar en el colegio y no lo conozco excesivamente bien, más por lo que me han ido contando y lo poco que he podido indagar, pero no lo conozco como el español. Sí que, bueno, es un modelo muy distinto al americano, porque en Canadá sí que a lo público se le da mucha importancia. Hay escuelas privadas, pero como las públicas son muy buenas, también hay concertadas y concertadas religiosas. En ese sentido es un modelo parecido al español, pero como hay mucha confianza en la enseñanza pública, tanto en todos los niveles educativos, y eso ayuda a tener un modelo de calidad bueno. Es un modelo también más flexible, el universitario es muy flexible, lo conozco un poco más, es más flexible, sobre todo los primeros años donde puedes moverte en función de lo que te va gustando. Y bueno, pues no digo que se parezca al finlandés, no lo sé, pero sí que hay bastantes recursos en la educación y eso se agradece, y sobre todo un modelo de educación muy cercano a los barrios. Pero no solo lo educativo, también con bibliotecas muy cercanas en cada esquina, bibliotecas pequeñas, servicios deportivos. Pues sí que es un modelo que lo poco conozco me gusta. Ya lo de aplicar la inteligencia emocional en el aula no me atrevería a hablar de este tema porque no soy pedagogo. Y lo de evaluar por competencias en la universidad se ha intentado y en principio lo estamos aplicando, pero al final tampoco se ha cambiado tanto la forma de evaluar, no es tan sencillo. Sobre todo cuando se implantan modelos educativos muy complejos sin apenas recursos para cambiar el modelo anterior. Y esto pasó con la ESO y ha pasado también con la universidad, que se implantó Bolonia en medio de una crisis económica, que si hubiésemos sabido que había esta crisis económica, no hubiésemos diseñado Bolonia como se diseñó. Sí, lo que puedo decir.
Muy bien, Diego, pues vamos ya terminando para las 3 últimas preguntas. Las 3 últimas preguntas, la primera, vuelvo a pedir brevedad y concisión. La primera pregunta va para Francesca. Dentro de todo lo que es la tipología de conflictos con los que trabajáis en el Open Space, ¿nos podrías decir un poco cuáles son, digamos, los principales, las principales tipologías de conflicto que encontráis? Y luego, a la hora de la intervención, ¿cuál es la implicación de las familias? Vale. Bueno, un poco ya hemos ido, bueno, han ido saliendo las diferentes respuestas a esta pregunta, pero para sintetizar, los conflictos con los que trabajamos principalmente son conflictos a nivel familiar. Evidentemente, cuando hay, bueno, ya lo hemos hablado Rafael, ya lo comentaba al principio, al final todos los factores influyen, la mala comunicación entre las familias o la dificultad en la comunicación, la falta de cariño, la afectividad, cuando están desajustados todos estos factores, lo que provocan evidentemente es un sufrimiento y eso conlleva un conflicto. Entonces, muchas veces de ahí surge, ¿no? De la parte familiar. También trabajamos mucho con conflicto en el entorno escolar. Muchos casos nos vienen derivados de los colegios por dificultad, por ejemplo, en gestionar las emociones, en gestionar la frustración, en gestionar las exigencias. Todo eso conlleva que al final la manifestación final es un cierto tipo de violencia y un cierto tipo de conflicto. Y bueno, también, por supuesto, conflictos en el mundo de las redes sociales. Eso es un nicho de cosas bonitas y menos bonitas, ¿no? Así que de allí surgen muchos de los conflictos con los que trabajamos. Y en la segunda pregunta que hacías, la implicación familiar, bueno, por nuestra experiencia yo suelo decir que la implicación familiar en estos casos es muy positiva, sobre todo es muy importante. Es verdad que por lo general cuando se acude a un espacio de ese tipo, el problema es el adolescente, ¿no? Un poco así se identifica la situación, pero sí que es verdad que con un trabajo profundo, pues por lo general se consigue que ya el problema no sea el adolescente, sino que sea bueno, una implicación de todos y unas dificultades, no tanto un problema, ¿no? Y es verdad que a lo largo de este año, así solo para introducirlo súper breve, de verdad, lo prometo, a lo largo de este año hemos conseguido, claro, uno de nuestros problemas, bueno, de nuestras dificultades más grandes es por lo general trabajar con las familias inmigrantes por el tema del idioma, de la comunicación a nivel de idioma, ¿no? Cuando la familia no sabe el idioma y solo el chico o la chica habla español, claro, hay diferentes dificultades a la hora de relacionarte y de implicar y de que la familia entienda lo importante que es el trabajo también por su parte. Así que en estos casos hemos introducido, aunque el Open Space es principalmente para chicos y chicas, sí que es verdad que hemos introducido a lo largo de este año como unas pruebas, ¿no? Unas experiencias a nivel familiar, como por ejemplo ha sido el proyecto de un taller digital de redes sociales para padres y madres y unos cursillos de español justamente para compensar un poco estas exigencias, y la verdad que la participación ha sido sorprendente, así que la implicación familiar es positiva. Gracias, Francesca. Bien, pues desde Tierras Oscenses, un compañero profesional del gremio, Óscar Saura, pregunta, ¿vale? Desde la perspectiva de la familia, ¿qué elementos pensáis que influyen en el fracaso escolar de los hijos? Y si este se da, ¿cuál sería la forma adecuada de afrontarlo? Esto, Diego, vendría para ti prácticamente.
Vale, pues una cuestión difícil. Bueno, esto ya un poco lo he comentado, esto también lo planteaba Lambert, como la autoestima de los padres, de los progenitores, muchas veces se proyecta en los hijos. Y bueno, aquí tenemos una cuestión cultural donde ha habido una movilidad social, una movilidad educativa en los últimos años en España tremenda, y sobre todo las nuevas generaciones, pues todavía más. Pero sí que sigue todavía ese residuo bueno, pero esto ya no lo veo tanto. En los últimos años ha cambiado bastante la importancia que se da en la familia a lo educativo, sigue siendo muy alto. Otra cosa es que luego se impliquen en lo educativo. Claro, la educación es clave, la familia es clave en la educación, pero yo como sociólogo analizo más lo global, y a nivel global la clave del fracaso educativo tan alto que hay en España, el que tengamos hemos llegado a tener un 30%, 33% de abandono educativo temprano, puede haber afectado a la familia, pero principalmente creo que es una cuestión de sistema. Por ejemplo, el delegar los deberes escolares a las casas, eso supone que la familia tiene que participar mucho más en lo educativo que en un modelo como el canadiense, donde no hay deberes de casa, con lo cual hay menos diferencias familiares en los resultados educativos, porque todos en la escuela, todos tienen las mismas oportunidades. Se está delegando, yo creo, demasiado en la familia en esta cuestión. Muy bien, Diego. Bueno, por último, la última pregunta, por favor, brevedad, iría un poco encaminada a Rafael Sánchez, ¿no? Yo tengo un problema emocional con Rafael, y es que profesionalmente yo estoy enamorado de Rafael y le he escuchado hablar muchísimas veces de su experiencia en las escuelas familiares agrarias, ¿no? Mi pregunta es, realmente tú has hablado, eres el que más te has implicado en el amor, ¿no? Y en el que hablas un poco de poner el corazón dentro de la educación, porque así transmitimos valores, ¿no? Tal y como sabemos los educadores sociales, ¿no? El modelado, ¿no? El modelado es aquella modificación de conducta que se produce a través de imitar la conducta del otro, con lo cual nuestros adolescentes nos imitan, ¿no? Bien, pues mi pregunta para ti dentro de ese contexto del amor es realmente esa forma de ser o de entender la educación dentro de esa gran experiencia educativa que tienes, ¿qué resultados te ha dado? Bueno, yo tengo que decir que cuando hablaba, alguien antes preguntó sobre las clases sociales, ¿verdad? Sí. Si eso influía. Por supuesto que influye. Yo, por ejemplo, os puedo decir, no con ánimo de hablar de mí mismo, pero yo voy a ser 65 años, ya soy un poquito mayor y no procedo, Francesca, vamos. no procedo de la clase alta. Mis estudios los he hecho muy tarde y bueno, tengo que decir que procedo de clase muy baja, hablando claro. Pero sí que es verdad que lo que tú preguntas, Antonio, es muy importante cómo somos las personas que estamos con los jóvenes, con los adolescentes, cómo somos los padres y los educadores. Entonces, como he dicho antes, que la educación es esencialmente un proceso comunicativo y que a través de la comunicación, cuando hablo de comunicación no hablo solamente de hablar, se hablo también de gestos, de formas de ser, de formas de reaccionar, de conductas, etc. Entonces, la gran baza de la educación, tanto en los padres como en los educadores, yo creo que está en el esfuerzo que cada uno de nosotros pongamos para que las personas que tenemos a nuestro encargo, que tenemos para educarle, sea para nosotros una persona con todas las palabras, con la dignidad que se merece. Y en ese sentido, pues la educación es volcar sobre la otra persona todo lo que tú llevas dentro. ¿Eso quiere decir que seas débil? No, porque alguna gente confunde ser cariñoso, ser amistoso con debilidad. Yo entiendo que la debilidad no tiene por qué estar impregnada en este proceso.
cuando una persona actúa y actúa en consecuencia y es firme en sus convicciones, porque cuando los adolescentes se enfadan para un momento. No sé si eso es lo que... bueno, Francesca, tú estás ahora en este mundo y sabes perfectamente que los adolescentes cuando se te enfadan un momento, luego se les olvida. Entonces quiere decir que a quien no se le olvida es a nosotros, a los mayores. Y como no se nos olvida, vamos acumulando como especie de etiquetados, ¿no? Este es así, este es así, este es así. Entonces, quiero decir, tenemos que evitar los etiquetados y tenemos que entender que cada persona es como si fuese nuestro dedo meñique o nuestro dedo pulgar. Alguien a quien nosotros tenemos que darle todo lo que tenemos. Y para eso, no te lo pedí el otro día, Antonio, pero te lo podía haber pedido, porque ya me parecía demasiado. Y es que creo que hay una canción que no la vas a poner, porque no, de José Luis Perales, que habla sobre eso de que, habla sobre el amor, y tenéis ahí, ¿os acordáis de esa canción de José Luis Perales? A ver, los que tenéis más memoria que yo. ¿Cómo se titulaba? A ver, disculpa sin límites, no sé qué, sin límites, ¿os acordáis? Algo así. El amor, disculpa sin límites, nos irrita. Me quedé en Janet, ya no llega a Perales. ¿Os acordáis de José Luis Perales en esta canción? Pues ahora no. ponedla, por favor. Esa es la solución para los educadores. La canción de José Luis Perales. Como la canción para conocer al adolescente es la de Janet, para educar a los adolescentes la mejor canción es la de José Luis Perales. La verdad que yo soy un poco antiguo, un poco mayor. Renovar ese repertorio, ¿eh? No, pero yo quiero encontrar esa canción. Yo también, sí, la encontraremos seguramente. Disculpa sin límites, no sé qué. Perfecto. Bueno, No sé si yo únicamente quería hacer un pequeño resumen, un pequeño de las ideas brillantes que se han oído esta tarde, y son estas. Limitamos a los adolescentes, reproducimos sus modelos familiares, los adultos criticamos la diversión de los adolescentes dicen esperar ser exitoso en lo que sea, la imagen del profesorado sobre sus estudiantes influye en su crecimiento, para educar a adolescentes hay que conocerlos, la sociedad etiqueta negativamente a los adolescentes, obstruimos como adultos las expectativas de nuestros jóvenes, la familia y sus valores determinan el resto de nuestras vidas. Vivimos en una sociedad superconectada sin referentes adultos y hay que respetar los ritmos de cada uno de nosotros. Bueno, en estos momentos llevamos 1 hora y 40 minutos de mesa redonda. Transmitiros desde todo el chat y de los participantes la más sincera enhorabuena por vuestra participación a los tres, Diego, Rafael, Francesca, Diego, Rafael, muchísimas gracias por vuestra asistencia, por compartir vuestro saber, que es mucho, y sobre todo por esas experiencias maravillosas que cada uno de vosotros podéis aportar también a lo que es la resolución un poco y la dotación a los profesionales que trabajamos con adolescentes, a entenderlos, a compartir, y como bien dice una compañera espectadora, Nieves, dice, es hermosa la vida si hay amor, es hermoso entregarse por entero a alguien por amor. Creo que igual Nieves se refería a esa canción de José Luis Perales, no lo sé muy bien. Bueno, damos por... La tengo aquí la letra. Bueno, pues... Hola, Leo. Hola, un momento solo, Antonio, un momento, ¿eh? Por favor, yo podría tocar el sur y vaciar el mar, o inventar un lugar al sur para la libertad, conocer el principio y fin de cada estrella, y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, no es egoísta, no se irrita. El amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites, y es generoso sin límites, no tiene envidia, ni sabe contar, no se pide nada. Podría yo morir por ti y luego despertar.
o pintar de color la luz, o hacer el... Bueno, lo dejo ya, pero la buscáis, la oís y ya veréis que es la solución para trabajar con los adolescentes. Está muy claro, me reafirmo en por qué estoy profesionalmente enamorado de Rafael. Está claro que transmite lo que transmite. Lo dicho, a todos los asistentes, muchísimas gracias por estar ahí y por vuestra participación. Y a Diego, Francesca, Rafael, Francesca, Diego, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande y seguro que repetimos y nos pueden llegar a ver en eso que pronto dentro del Colegio de Educadores de Aragón, dentro de la asociación ADP o dentro de la facultad o dentro de la asociación, muy pronto veréis que podemos empezar a divulgar ese curso de experto que le hemos puesto toda la ilusión del mundo para que todos los profesionales o estudiantes de último curso puedan dotarse de esas herramientas necesarias para tratar con adolescentes, porque a fin de cuentas yo siempre digo que egoístamente hay que tratar bien a los adolescentes porque son ellos los que van a elegir nuestra residencia cuando seamos mayores. Así que un abrazo y hasta siempre. Gracias, compañeros. Adiós. Gracias. Gracias a todos. Gracias a ti, Francesca.